En el silencio absoluto de la medianoche en Ash Hollow, el oficial Will Dalton se detuvo tras escuchar algo casi imperceptible. Unos suaves y desesperados gritos provenían de una caja de cartón abandonada junto a un contenedor de basura. Dentro, 3 diminutos cachorros de Golden Retriever temblaban en silencio. Abandonados, solos y sin apetito, como si el mundo ya les hubiera enseñado a no tener esperanza. Sin heridas, sin enfermedades, solo una tristeza demasiado grande para cuerpos tan pequeños. Cuando todos los esfuerzos fracasaron y el tiempo comenzó a escaparse, una presencia inesperada lo cambió todo. Un experimentado pastor alemán llamado Rex dio un paso al frente. No con órdenes, sino con una comprensión silenciosa. ¿Podría un perro policía convertirse en la razón por la que estas vidas frágiles elijan luchar de nuevo? Lo que comenzó como una patrulla de rutina se convertiría en algo mucho más profundo. Una historia de sanación, lealtad y un vínculo que nadie vio venir. Antes de empezar, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar las notificaciones. Así no te perderás historias que nos recuerdan lo que realmente significa preocuparse por los demás. Ash Hollow, Colorado, estaba envuelto en una tranquila lluvia nocturna, donde el aroma a pino flotaba en el aire y las calles parecían contener la respiración bajo el parpadeo de las farolas. Era una quietud que resultaba casi sagrada, como si el propio pueblo estuviera descansando, ajeno a que algo frágil e invisible estaba a punto de cambiar. El agente Will Dalton, un policía de patrulla de 42 años, curtido por años de servicio silencioso y cargas tácitas, conducía su vehículo lentamente por Maple Ridge Road. Su presencia transmitía una serenidad y firmeza que no provenían únicamente de la confianza, sino de la experiencia. Años de presenciar tanto los peores como los rincones más silenciosos de la naturaleza humana. Aunque su rostro permanecía impasible, había una profundidad en sus ojos, algo reflexivo y distante, como la de un hombre que había aprendido a escuchar más de lo que hablaba. Sentado a su lado estaba Rex, un pastor alemán de 6 años cuyo pelaje negro y marrón parecía absorber la tenue luz en lugar de reflejarla. Rex no era inquieto como los perros más jóvenes. No malgastaba energía en movimientos innecesarios. En cambio, observaba, medía y reaccionaba solo cuando algo importaba. Con el paso de los años, él y Will habían forjado una alianza que requería pocas órdenes y aún menos palabras, basada en una confianza que se había puesto a prueba en momentos de los que ninguno de los dos hablaría jamás. La patrulla transcurrió sin incidentes, y en un pueblo como Ash Hollow, eso solía ser una buena señal. Sin embargo, Will había aprendido hacía tiempo que el silencio podía significar muchas cosas, y no todas ellas eran pacíficas. Mientras la lluvia golpeaba suavemente contra el parabrisas, las orejas de Rex se movieron ligeramente, un movimiento tan sutil que podría haber pasado desapercibido para cualquier otra persona. Will, sin embargo, percibió el cambio de inmediato y mientras agudizaba su atención, levantó el pie del acelerador. «¿Qué ocurre, muchacho?», preguntó en voz baja, firme pero atenta, como si ya confiara en la respuesta antes de oírla. El coche redujo la velocidad, avanzando suavemente junto a la acera mientras Will bajaba ligeramente la ventanilla, dejando que el aire fresco de la noche entrara en el interior. Al principio, no había nada más allá del suave ritmo de la lluvia y el zumbido lejano de la electricidad. Entonces, casi imperceptiblemente, surgió un sonido, tenue, frágil y tembloroso al borde del silencio. Volvió a aparecer, apenas perceptible, como algo demasiado pequeño para llamar la atención, y sin embargo demasiado desesperado para permanecer inaudito. Un gemido. Rex ya se había inclinado hacia el sonido, con el cuerpo ladeado hacia adelante y la mirada fija. Eso bastó para que Will tomara su decisión sin dudarlo, deteniendo el vehículo y rompiendo el silencio con una determinación que reemplazó la quietud. Al salir a la lluvia, se ajustó la chaqueta, aunque el frío apenas se notaba frente al peso del instinto que lo impulsaba a seguir adelante. El sonido parecía provenir de detrás de una pequeña tienda de conveniencia, cuyo letrero descolorido parpadeaba débilmente sobre un estrecho callejón lleno de contenedores de basura y escombros desechados. Cada paso resonaba suavemente en el pavimento mojado mientras Will se adentraba más en el callejón, con Rex manteniéndose cerca a su lado, con la nariz gacha, siguiendo el rastro de la fuente con meticulosa precisión. El aire olía a cartón húmedo y óxido, pero debajo de eso flotaba algo más, algo tenue y vivo. Entonces lo vio. Una caja de cartón, parcialmente derrumbada y oscurecida por la lluvia, que descansaba junto a un contenedor de metal abollado,
como si hubiera sido olvidada mucho antes de que comenzara la tormenta. A primera vista no parecía gran cosa, solo otro trozo de basura abandonado en un lugar donde pocos se molestarían en mirar dos veces, pero Rex no pasó de largo. Se acercó lentamente, con movimientos deliberados, y tras un breve instante de quietud, se agachó junto a la caja sin hacer ruido. Esa sola acción provocó que Will sintiera una opresión en el pecho, porque Rex no se conformaba con eso a menos que hubiera algo por lo que valiera la pena quedarse. Will se agachó, con las manos delicadas, mientras levantaba las solapas ablandadas de la caja, y en ese instante, el silencio de la noche pareció intensificarse, como si el mundo mismo se hubiera detenido para contemplar lo que había dentro. 3 pequeños cuerpos estaban acurrucados, cachorros de Golden Retriever de apenas unas semanas de edad. Su pelaje estaba húmedo y pegado a sus frágiles cuerpos mientras se apretaban unos contra otros buscando un calor que apenas existía. Sus diminutas figuras temblaban levemente, no de energía, sino de agotamiento, como si incluso temblar se hubiera vuelto demasiado difícil de soportar. No ladraron ni gritaron como cabría esperar. En cambio, yacían en un silencio que se sentía más denso que cualquier sonido, una quietud que hablaba de algo más profundo que el miedo. Uno de ellos, un poco más grande que los demás, hizo un débil intento por levantar la cabeza, su pequeño cuerpo temblando como si el solo esfuerzo pudiera quebrarlo. Otro yacía casi inmóvil, con la respiración superficial e irregular, mientras que el tercero observaba con ojos distantes y desenfocados que parecían demasiado viejos para una vida tan joven. No había rastro de la madre, ni ninguna pista de dónde habían venido, solo la caja, la lluvia y la sutil sugerencia de que los habían dejado allí deliberadamente, como si su existencia se hubiera reducido a algo desechable. Will exhaló lentamente, bajando el tono de voz al hablar, no porque esperara una respuesta, sino porque algo en su interior comprendía que hablar en voz alta no tenía cabida allí. «Oye, no pasa nada», murmuró, aunque las palabras le parecieron insuficientes ante el peso de lo que estaba viendo. Los cachorros no se movieron hacia él, ni retrocedieron. Simplemente permanecieron donde estaban. Su quietud transmitía una silenciosa resignación que lo inquietó más que cualquier forcejeo. A su lado, Rex se inclinó hacia adelante, rozando suavemente su nariz contra el borde de la caja mientras inhalaba con suavidad, cuidado y mesura. Tras un instante, se acercó un poco más, bajando de nuevo hasta quedar tumbado junto a ellos. Su presencia era cálida y firme, de una forma que no necesitaba explicación. El cachorro más pequeño dejó escapar un sonido débil, apenas un suspiro, pero fue suficiente para captar por completo la atención de Will hacia la frágil vida que tenía delante. En aquel momento, la decisión quedó zanjada incluso antes de que la tomara conscientemente. Will se quitó la chaqueta y la extendió sobre sus brazos, luego levantó con cuidado a los cachorros uno por uno, tratándolos con una delicadeza que contrastaba con la fuerza de sus manos. Cada uno de ellos se sentía demasiado ligero, su peso apenas perceptible, como si ya hubieran comenzado a desvanecerse del mundo que aún no les había dado una oportunidad. Rex se levantó de inmediato, manteniéndose cerca mientras Will los llevaba de vuelta al coche patrulla, con movimientos protectores y la atención fija en las pequeñas vidas que ahora estaban arropadas por el calor. Dentro del vehículo, Will los colocó con cuidado en el asiento del pasajero, envolviéndolos bien antes de que Rex se acomodara a su lado, colocándose de manera que su cuerpo los protegiera del frío persistente. El motor volvió a arrancar y, poco a poco, el calor comenzó a llenar el habitáculo. Sin embargo, a pesar del aumento de la temperatura, el silencio permaneció. Will apoyó la mano en el volante, con la mirada fija al frente mientras el tranquilo pueblo se extendía ante él, inmutable e indiferente. Se suponía que Ash Hollow era un lugar pacífico, un lugar donde cosas como esta no sucedían. Y sin embargo, mientras miraba hacia las frágiles figuras junto a Rex, una pregunta se formó silenciosamente en su mente, no en voz alta, no airada, sino pesada en su sencillez. ¿Cómo es posible que algo así quede en el olvido? Afuera, la lluvia seguía cayendo, suave e incesante, mientras que dentro del coche, 3 pequeños corazones latían débilmente en medio del silencio. Y junto a ellos, un pastor alemán permanecía inmóvil, presente de una manera que el mundo no había logrado ser. Y aunque nada en la noche lo anunciaba, algo ya había comenzado a cambiar. Sin dudarlo, giró el coche patrulla hacia la clínica veterinaria, sabiendo que era el único lugar que podría darles una oportunidad de sobrevivir. La doctora Hannah Brooks permanecía de pie junto a la camilla de exploración, con una postura serena, pero sus ojos mostraban un cansancio que ningún descanso podría borrar por completo.
A sus 34 años, había dedicado su vida a curar animales, eligiendo un pueblo más tranquilo como Ashhallow después de años trabajando en una clínica urbana con un ritmo de trabajo frenético. Era conocida por su paciencia, su mano firme y una amabilidad que nunca parecía forzada. Sin embargo, bajo esa superficie de calma vivía algo tácito, un recuerdo que nunca se había desvanecido del todo, que moldeaba la forma en que se permitía sentir afecto y, lo que es más importante, la forma en que se reprimía. Sobre la mesa, frente a ella, yacían 3 pequeños manojos de piel dorada. Los habían limpiado, secado y envuelto en mantas suaves. Sus frágiles cuerpos, por fin, libres del frío de la noche. Sin embargo, a pesar de la calidez, a pesar de los cuidados, algo esencial parecía faltar. No se movieron mucho. No exploraron. No extendieron la mano. Simplemente se quedaron allí tumbados. El oficial Will Dalton estaba a pocos pasos de distancia. Su alta figura seguía envuelta en la misma presencia serena que la noche anterior. A sus 42 años, no era fácil de perturbar, pero ahora se notaba una pesadez en su expresión. Una sutil tensión que persistía en la forma en que observaba a los cachorros, como si esperara algo que no podía definir. «Están estables», dijo Hannah en voz baja, con un tono mesurado y profesional, aunque se percibía un dejo de preocupación que no podía ocultar del todo. No presentan lesiones graves ni signos de infección. Físicamente, deberían poder recuperarse. Will asintió levemente, aunque no apartó la mirada de la mesa. «Pero no lo son», respondió, no como una pregunta, sino como una observación. Hannah dudó un instante antes de responder. «No comen», dijo. «Tampoco responden. No es raro en casos como este, especialmente cuando han sido abandonados tan pequeños. A veces». Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas, y luego exhaló suavemente. «A veces no es el cuerpo el que se rinde primero». La habitación quedó sumida en un suave silencio, roto solo por el leve zumbido de los equipos y el lento ritmo de la respiración de las 3 pequeñas vidas que descansaban entre ellos. Sunny yacía lo más cerca posible del borde, con el cuerpo ligeramente encorvado y el pecho subiendo y bajando con movimientos suaves. Tenía el aspecto de un cachorro que antaño rebosaba energía, pero ahora esa chispa parecía apagada, enterrada en algún lugar bajo el agotamiento. Milo, el más pequeño, apenas se movía. Su respiración era irregular, su diminuto cuerpo permanecía inmóvil, lo que hacía que Hannah lo revisara con más frecuencia que a los demás, como para asegurarse de que seguía allí. Y Luna yacía tranquilamente, con los ojos abiertos pero distantes, sin fijarse en nada en particular. Había algo en su quietud que se sentía diferente, algo más profundo que el miedo, como si ya hubiera comenzado a replegarse hacia su interior. Hannah cogió un biberón pequeño y preparó con cuidado una fórmula tibia antes de acercarse a Sunny. Sus manos se mantuvieron firmes mientras guiaba la botella hacia él, hablando en voz baja con un tono que pretendía tranquilizar más que mandar. «Vamos, pequeña», murmuró. «Solo un poquito». Sunny no respondió. No se dio la vuelta, pero tampoco avanzó. La botella rozó sus labios y, por un instante, Hannah se permitió tener esperanza. Entonces, lentamente, giró la cabeza hacia un lado. El más mínimo rechazo tenía un peso mucho mayor que la acción en sí misma. Lo intentó de nuevo con Milo. Esta vez la reacción fue aún menor. Milo permaneció inmóvil, su cuerpo demasiado débil incluso para resistir, pero sin querer, o tal vez sin poder, aceptar lo que se le ofrecía. Hannah bajó la botella, sintiendo una ligera tensión en los hombros antes de obligarse a relajarse. Ella ya había visto esto antes. Ella sabía lo que significaba. Pero saberlo no lo hizo más fácil. «Van a cerrar», dijo en voz baja. Will cambió de postura, cruzando los brazos con soltura, aunque era evidente que el gesto tenía más que ver con centrarse que con buscar consuelo. «Tiene que haber algo», dijo con voz tranquila pero teñida de determinación. «Lograron sobrevivir la noche». Hannah asintió levemente. «Y eso importa», respondió ella. «Pero sobrevivir no siempre es suficiente. A veces necesitan una razón para seguir adelante». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, asentándose en el espacio entre ellas. Por un instante, ninguno de los dos habló. Entonces, desde la puerta, entró una presencia familiar. Rex, el pastor alemán, entró sin dudarlo.
Sus movimientos eran silenciosos y deliberados. Sus ojos se movieron de Will a Hannah, y luego a la mesa donde yacían los 3 cachorros. No mostraba urgencia ni preocupación alguna, pero algo en su postura cambió al acercarse, como si reconociera algo que no necesitaba explicación. Hannah se enderezó un poco. No debería, comenzó a decir, pero sus palabras se desvanecieron al ver a Rex acercarse. No hubo ningún cambio repentino, ningún momento dramático, solo un desarrollo silencioso. Rex se colocó junto a la mesa y se detuvo, bajando ligeramente la cabeza mientras observaba las 3 pequeñas figuras. No les ladró ni los empujó. Simplemente se quedó allí, con una presencia firme y discreta. Durante unos segundos, no pasó nada. Entonces, la cabeza de Luna se movió. Fue un movimiento pequeño, apenas perceptible, pero suficiente para captar la atención de Hannah y Will. Sus ojos se desviaron, enfocando la mirada por primera vez desde que había llegado, y aunque su cuerpo permaneció inmóvil, algo en su mirada había cambiado. Milo le siguió. Con un esfuerzo visible, movió una pata delantera hacia adelante, luego la otra, su pequeño cuerpo avanzando lentamente hacia el borde de la manta como atraído por algo que no comprendía del todo. Sunny emitió un sonido apenas perceptible, un suave e inseguro gemido, antes de levantar la cabeza lo suficiente como para extender la mano hacia adelante, rozando levemente su nariz con la pata de Rex. Rex no se movió. Permaneció exactamente donde estaba, permitiendo el contacto, y su quietud ofrecía algo que las palabras jamás podrían. Hannah sintió que se le cortaba la respiración y abrió ligeramente los ojos mientras observaba cómo se desarrollaba la escena. Ya había presenciado recuperaciones, había visto animales volver al borde de la muerte de maneras que desafiaban todas las expectativas, pero esto era diferente. No había medicamentos, ninguna intervención, solo presencia. «Están respondiendo», dijo Will en voz baja, como si hablar demasiado alto pudiera romper el frágil vínculo que acababa de formarse. Hannah asintió lentamente, aunque sus pensamientos ya habían comenzado a divagar hacia otro lado, atraída por un recuerdo que había intentado mantener alejado durante años. Una habitación diferente, un animal diferente, un par de ojos que una vez la miraron con la misma luz menguante. Lo había intentado todo entonces, igual que ahora. Cada método, cada técnica, cada pizca de conocimiento sobre la que había construido su vida, y aún así, lo había perdido. Desde aquel día, aprendió a ser prudente con la esperanza, a mantenerla mesurada, controlada. Pero al ver a Luna levantar la cabeza de nuevo, esta vez un poco más, y observar cómo Milo se acercaba poco a poco a Rex con una tranquila determinación que no había existido momentos antes, algo en su interior cambió, sutil pero innegable. No se trataba de volver a lo que había perdido, sino quizás del comienzo de algo que temía volver a sentir. Dio un paso al frente lentamente, preparando la botella una vez más, con movimientos cuidadosos mientras se la ofrecía a Milo. Esta vez, no se dio la vuelta. Fue solo un pequeño intento, apenas un sorbo, pero fue suficiente. Suficiente para cambiar el rumbo de todo. Rex no se marchó. Nadie le pidió que se quedara, ni recibió ninguna orden, pero desde el momento en que entró en aquella habitación, había elegido su lugar y se aferró a él con una tranquila certeza que no necesitaba explicación. El pastor alemán de 6 años, entrenado para la disciplina y la precisión, ahora se comportaba con un propósito diferente, uno que no se enseñaba en ningún programa, uno que no se podía medir ni instruir. Cada día se tumbaba junto a los 3 cachorros de Golden Retriever, su cuerpo formando una presencia firme contra sus frágiles formas, como si comprendiera que lo que necesitaban no podía conseguirse mediante la urgencia o la fuerza. No los incitó a comer, ni intentó estimularlos de maneras que pudieran abrumar su frágil estado. En cambio, permanecía quieto cuando se necesitaba quietud, era amable cuando se aceptaba el contacto y constante de una manera que hablaba más alto que las acciones. El agente Will Dalton permanecía de pie cerca de la puerta, observando en silencio cómo transcurría la mañana. A sus 42 años, Will había visto lo suficiente del mundo como para comprender que no todo podía explicarse mediante la lógica, pero lo que se desplegó ante él puso en tela de juicio incluso esa comprensión. Había pasado años trabajando junto a Rex, confiando en sus instintos en situaciones tensas y recurriendo a su entrenamiento en los momentos en que la precisión era fundamental. Pero esto era algo completamente distinto. Rex bajó ligeramente la cabeza, rozando suavemente con la nariz a Milo, el más pequeño de los 3 cachorros. La respiración de Milo, antes irregular y superficial,
había comenzado a regularizarse durante el último día, aunque su cuerpo aún carecía de fuerza. Cuando Rex lo tocó, el movimiento fue casi imperceptible. Un leve cambio, un reconocimiento silencioso de que algo le había llegado donde nada más lo había hecho. Desde el otro lado de la manta, Luna observaba. Ya no miraba al vacío como antes. Sus ojos, aunque todavía cansados, seguían ahora los movimientos de Rex con una atención serena, como si estuviera recordando poco a poco cómo estar presente en el mundo que la rodeaba. No se acercó de inmediato, pero tampoco se retrajo. Y Sunny fue la primera en demostrarlo claramente. Comenzó con un pequeño movimiento, casi vacilante, cuando levantó la cabeza y se acercó más, presionando ligeramente su nariz contra la pata delantera de Rex. Por un breve instante, no pasó nada. Y entonces, lentamente, con cierta incertidumbre, movió la cola. No era un movimiento amplio, ni el alegre coletazo de un cachorro sano, pero bastaba. Era la primera señal de que algo en su interior había decidido no desvanecerse. La doctora Hannah Brooks permanecía de pie junto a la camilla de exploración, con los brazos ligeramente cruzados, mientras observaba cómo se desarrollaba la escena. A sus 34 años, había dedicado años a aprender a interpretar las señales más sutiles en sus pacientes, comprendiendo que la recuperación a menudo se manifestaba en momentos que otros podrían pasar por alto. Sin embargo, incluso con su experiencia, lo que estaba presenciando ahora le resultaba extraño por su sencillez. No hay explicación médica para eso, dijo en voz baja, más para sí misma que para Will. Will la miró, con expresión tranquila pero pensativa. Tal vez no tenga que haber una, respondió. Hannah no respondió de inmediato. En cambio, dio un paso al frente, preparando otro biberón de leche tibia, con movimientos más lentos y deliberados, como si se acercara a algo frágil, no solo en los cachorros, sino también dentro de sí misma. Ella se arrodilló primero junto a Milo. Los intentos anteriores se habían topado con resistencia o indiferencia. Cada fracaso reforzaba el temor silencioso de que tal vez ya era demasiado tarde. Pero ahora, mientras ella guiaba suavemente la botella hacia él, algo había cambiado. Milo no se dio la vuelta. Al principio fue sutil, apenas perceptible, pero luego su pequeña boca se movió, vacilante, insegura, antes de aceptar finalmente la más mínima cantidad de alimento. Hannah exhaló suavemente, un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. «Eso es todo», murmuró, con la voz apenas audible. «Solo un poquito». Luna la siguió poco después, sus movimientos lentos pero decididos mientras se acercaba, atraída no solo por la botella, sino por la presencia que lo había hecho posible. Sunny, que ya estaba observando, también se inclinó. Su vacilación inicial dio paso a algo que se asemejaba a la curiosidad. ¿Y Rex? Rex permaneció exactamente donde estaba. No se atribuyó el mérito, no buscó llamar la atención y no modificó su postura en respuesta a sus avances. Simplemente se quedó, su presencia constante, como si comprendiera que en el momento en que él cambiara, el frágil hilo que los unía podría deshacerse. Will lo observaba todo con una intensidad silenciosa, con las manos apoyadas relajadamente a los costados. Durante años había creído que la acción era lo que marcaba la diferencia, que la intervención y el control eran las herramientas para determinar los resultados. Sin embargo, allí, en esa pequeña habitación, presenciaba algo construido no sobre la acción, sino sobre la presencia. «Qué curioso», dijo después de un momento, con voz baja. «Los entrenamos para que nos sigan, para que escuchen, para que actúen según nuestras órdenes, pero nadie les enseña esto». Hannah lo miró, y su expresión se suavizó ligeramente. «Quizás así son ellos sin que nosotros les digamos cómo deben ser», respondió ella. Las palabras resonaron, no pesadas, no abrumadoras, sino significativas de una manera que se asentó silenciosamente en el espacio entre ellas. Con el transcurso del día, los cambios continuaron, pequeños pero innegables. Milo terminó más que antes. Luna permaneció alerta, su mirada ya no estaba perdida. La cola de Sunny se movió de nuevo, esta vez con un poco más de seguridad, como si el recuerdo de la alegría estuviera regresando lentamente. Y Rex se quedó. Cuando la clínica se volvía más silenciosa al anochecer, cuando las luces se atenuaban y el mundo exterior se desvanecía en la distancia, él permanecía a su lado, su cuerpo irradiando un calor constante en el suave resplandor de la habitación. Will no se marchó inmediatamente aquella noche.
En cambio, se encontró sentado cerca de la pared del fondo, con una postura relajada poco habitual en él, como si el propio espacio hubiera empezado a aliviar algo en su interior. Frente a él, Hannah estaba sentada en su escritorio, repasando los apuntes que ya había memorizado. Su atención se desviaba con frecuencia hacia el pequeño grupo que se encontraba en el centro de la sala. ¿Te acostumbras alguna vez?, preguntó Will después de un rato, rompiendo el silencio sin perturbarlo. Hannah levantó la vista, con expresión pensativa. ¿A qué te acostumbraste? Esa parte en la que no sabes si va a funcionar, dijo. Esa parte en la que haces todo bien, y aún así puede que no sea suficiente. Ella sostuvo su mirada por un instante antes de responder. Antes pensaba que tenía que hacerlo, admitió, que si me dejaba llevar demasiado por las emociones, me resultaría más difícil hacer el trabajo. Hizo una breve pausa y añadió, pero la verdad es que nunca se vuelve más fácil. Simplemente aprendes a sobrellevarlo de otra manera. Will asintió lentamente, asimilando sus palabras en silencio. Durante un rato, ninguno de los dos volvió a hablar. La habitación permaneció en silencio, llena del ritmo tranquilo de la respiración, de los suaves movimientos de pequeños cuerpos que cobraban fuerza y de la presencia firme de un pastor alemán que había decidido quedarse, sin dudarlo. Y en ese silencio, algo más comenzó a echar raíces, no solo en las frágiles vidas que yacían sobre esa mesa, sino también en las dos personas que habían elegido permanecer a su lado. No como oficial y médico, sino como dos personas que aprenden, lenta y cuidadosamente, a volver a creer. El tiempo, como un arroyo que fluye lentamente, lo había arrastrado todo hacia adelante, y los tres cachorros habían crecido con él. Sunny fue la primera en cambiar de maneras que no podían ignorarse. Antes frágil e inseguro, ahora se movía con una energía juguetona que llenaba la habitación en suaves estallidos. Su pelaje dorado comenzaba a brillar con salud mientras perseguía sombras y pequeños movimientos que solo él parecía comprender. Milo, aunque seguía siendo el más pequeño, había encontrado una fuerza interior tranquila. Sus pasos eran más pausados pero ya no vacilantes, como si hubiera aprendido que avanzar no siempre requería velocidad. Luna seguía siendo la más reflexiva de las tres, con la mirada atenta y serena, observando a menudo antes de intervenir. Sin embargo, cuando lo hacía, sus movimientos eran gráciles y seguros, y siempre Rex estaba allí. El pastor alemán de 6 años se había convertido en el centro de su pequeño mundo sin haber exigido nunca ese papel. Permitió que Sunny le tirara suavemente de la oreja sin quejarse, toleró los torpes intentos de Milo por trepar sobre él y aceptó la tranquila costumbre de Luna de recostarse a su lado cada vez que se cansaba. Por la noche, cuando la clínica se oscurecía y volvía el silencio, los tres cachorros se acurrucaban junto a él, pegando sus cuerpos a su calor como si fuera el único lugar donde se sintieran completamente seguros. Se había convertido en algo rutinario, natural, y ahí fue donde empezó el problema. Una tarde, la doctora Hannah Brooks estaba de pie cerca de la puerta, con los brazos cruzados sin apretar, mientras observaba la escena familiar que se desarrollaba ante ella. A los 34 años, había aprendido a reconocer patrones de comportamiento, a ver no solo lo que estaba presente, sino también lo que significaba para lo que vendría después. Su experiencia le reveló algo que su corazón aún no estaba preparado para aceptar. «Están demasiado apegados», dijo en voz baja. El agente Will Dalton, ahora una presencia habitual en la clínica, se apoyó ligeramente contra la pared, con la postura relajada pero la atención centrada. A sus 42 años, se comportaba con la serena firmeza de alguien que hacía tiempo que había dejado de reaccionar impulsivamente, optando en cambio por observar antes de hablar. «Simplemente son cómodas», respondió, aunque había un rastro de incertidumbre en sus palabras. Hannah negó suavemente con la cabeza, con la mirada aún fija en los cachorros. «Es más que eso», explicó. «Una cosa es la comodidad, otra muy distinta la dependencia». Como si respondiera a sus palabras, Sunny trotó una corta distancia alejándose de Rex, atraída por un objeto suelto en el suelo. Por un instante, pareció satisfecho, distraído por su propia curiosidad, pero luego, casi con la misma rapidez, se detuvo, se dio la vuelta y regresó al lado de Rex, acercándose de nuevo a él. Milo siguió un patrón similar. Cuando Hannah colocó su plato de comida a unos pasos de distancia, él se acercó, olfateó brevemente y luego miró hacia Rex antes de dar siquiera un solo bocado. Milo solo comenzó a comer cuando Rex permaneció a la vista, e incluso entonces, sus movimientos denotaban una vacilación que no había desaparecido por completo.
Luna, más serena, logró permanecer quieta a cierta distancia durante más tiempo. Sin embargo, incluso ella acabó regresando y acomodándose junto a Rex con una tranquila seguridad que sugería que ya había tomado su decisión. No comen si él no está, continuó Hannah. Tampoco duermen sin él. Ya no se trata solo de crear un vínculo. Es una cuestión de dependencia. Will observaba en silencio, con expresión pensativa. Ya había visto patrones similares antes, no en animales, sino en personas. Situaciones en las que algo que empezó siendo un consuelo se convirtió poco a poco en algo que no se podía dejar ir. Lo lograron gracias a él, dijo después de un momento. Quizás simplemente lo recuerdan. Hannah asintió, aunque su expresión seguía siendo contradictoria. Y precisamente por eso esto va a ser difícil, respondió ella. La palabra quedó en el aire. Difícil. No es imposible, no está mal, simplemente es difícil. Fuera de la clínica, el pueblo seguía su curso como siempre, pero para Will algo había cambiado en la forma en que se movía por él. En las últimas semanas, había empezado a fijarse en cosas que antes había pasado por alto. Pequeños detalles que, al unirse, formaban un patrón que no podía ignorar. Los informes de animales abandonados aparecían dispersos por diferentes zonas de Ash Hollow, cada uno descartado como un incidente aislado, cada uno olvidado tan pronto como se registraba. Pero no eran casos aislados ni aleatorios. Había empezado a hacer preguntas, no con la formalidad de una investigación, sino con la discreción y la persistencia de quien intenta comprender en lugar de acusar. Los dueños de las tiendas, los vecinos, la gente que llevaba más tiempo viviendo en el pueblo que él. Cada conversación revelaba fragmentos de una verdad que se sentía incompleta. Sucede con más frecuencia de lo que la gente admite, le había dicho una anciana comerciante con voz baja, como si las palabras mismas tuvieran un gran peso. A la gente no le gusta hablar de eso. Hace que el lugar parezca menos acogedor. Will asintió entonces, aunque la idea le había acompañado más tiempo del que esperaba. De vuelta en la clínica, esa misma pregunta seguía presente en todo lo que presenciaba. ¿Cómo algo amado se convierte en algo que se deja atrás? En el interior, la respuesta parecía igual de complicada. Hannah se acercó a la mesa, ajustando la posición de la cama de los cachorros. Sus movimientos eran precisos, pero más lentos de lo habitual. Ahora se percibía tensión en su postura, no por incertidumbre sobre lo que había que hacer, sino por saberlo con demasiada claridad. Pronto estarán listos para ser adoptados, dijo con voz más baja que antes. Will la miró. ¿Y Rex? Preguntó. Hannah vaciló. Esa vacilación lo decía todo. No pueden ir con él, dijo finalmente. No sería lo correcto. Necesitan hogares, separados, lugares donde puedan crecer de forma independiente. Sus palabras eran lógicas, necesarias, y sin embargo ninguno de los dos respondió de inmediato, porque la lógica nunca había sido lo único que había tenido en cuenta. Esa tarde, mientras el sol se ponía y proyectaba largas sombras sobre el suelo de la clínica, Hannah estaba sentada sola en su escritorio, con una carta abierta delante de ella. El sobre llevaba el nombre de un hospital veterinario en Denver, una institución muy conocida que ofrecía oportunidades mucho mayores que las que Ash Hollow podía proporcionar. La oferta era generosa, más que generosa. Prometía ascensos, recursos, reconocimiento, todo aquello por lo que había trabajado durante años. Pero, al leer las palabras de nuevo, su mirada se desvió hacia el otro lado de la habitación, donde 3 cachorros en crecimiento yacían cerca de un pastor alemán al que nunca se le había pedido que se quedara, pero que nunca había elegido irse. Y en algún punto de ese momento de tranquilidad, el peso de la elección comenzó a sentarse, no entre lo correcto y lo incorrecto, sino entre lo que tenía sentido y lo que se sentía como un hogar. Will regresó más tarde esa noche y la encontró todavía allí. La carta estaba doblada cuidadosamente, pero no guardada. ¿Un día largo?, preguntó con suavidad. Hannah asintió levemente, aunque sus pensamientos estaban en otra parte. Algo así, respondió ella. Siguió su mirada hacia los perros, observando cómo Sunny se movía en su sueño, Milo se acurrucaba más cerca y Luna apoyaba la cabeza en el costado de Rex. Por un instante, ninguno de los dos habló, porque algunas cosas no necesitaban ser dichas para ser comprendidas, y algunos vínculos, por muy naturales que parecieran, nunca estaban destinados a permanecer inalterables.
La primavera llegó a Ash Hollow como una promesa silenciosa, desplegándose suavemente por todo el pueblo sin prisas, como si comprendiera que algunos cambios requerían paciencia en lugar de fuerza. La nieve hacía tiempo que había desaparecido bajo tierra, reemplazada por suaves manchas verdes y el aroma a pino calentado por la luz del sol. La clínica veterinaria, antes impregnada de la tensión de la incertidumbre, ahora transmitía una quietud diferente, una que se sentía más ligera, pero no exenta de peso. En el interior, la vida había seguido su curso. Sunny y Luna ya no eran las criaturas frágiles y silenciosas que se encontraban en una caja de cartón empapada. Se habían convertido en perros jóvenes y vivaces, cuyos pelajes dorados reflejaban la luz del sol mientras se movían con una energía que parecía casi imposible en comparación con sus comienzos. Sunny, siempre la más expresiva, poseía un espíritu juguetón que se manifestaba en movimientos rápidos y miradas curiosas, mientras que Luna había desarrollado una serena confianza, y su naturaleza tranquila ahora se basaba en la fortaleza en lugar del retraimiento. Milo seguía siendo más pequeño que los demás, pero la debilidad que una vez lo definió se había transformado en otra cosa: resiliencia. Sus movimientos eran cuidadosos pero firmes, su presencia apacible, de una manera que atraía a la gente en lugar de inquietarla. ¿Y Rex? Rex no había cambiado de la misma manera que los demás. El pastor alemán de 6 años seguía mostrándose con la misma serenidad y compostura. Sus movimientos eran pausados, su presencia firme. Sin embargo, había algo diferente en la forma en que observaba ahora a los 3 perros más jóvenes. Ya no se trataba de la constante vigilancia protectora, sino de algo más suave, algo que se asemejaba a la comprensión. Esa mañana, la doctora Hannah Brooks estaba de pie cerca de la entrada de la clínica, revisando un último conjunto de documentos. Su postura era serena, pero su expresión, pensativa. A sus 34 años, había dedicado años a construir una carrera basada en la habilidad y la disciplina, aprendiendo a confiar en la lógica incluso cuando las emociones amenazaban con complicar las decisiones. Sin embargo, en las últimas semanas, ese equilibrio había cambiado de maneras que ella no había previsto. Frente a ella se encontraba una pareja de mediana edad, Daniel y Claire Whitmore, ambos de unos 50 años, residentes de Ash Hollow desde hacía mucho tiempo, que habían criado a sus hijos en las mismas calles tranquilas que ahora se sentían diferentes de alguna manera. Daniel mostraba la calma propia de alguien que había trabajado al aire libre la mayor parte de su vida, mientras que la calidez de Claire era evidente en su forma de hablar, con una voz suave y tranquilizadora sin esfuerzo alguno. «Entendemos que puede llevar tiempo», dijo Claire en voz baja, mirando hacia Luna, que estaba de pie unos pasos detrás de Rex. «No esperamos que se adapte de la noche a la mañana». Hannah asintió, agradeciendo la paciencia en su tono. «No lo hará», respondió con sinceridad, «pero lo hará con el tiempo. Solo necesita constancia». Cerca de allí, Will tuvo lugar otra conversación entre una mujer más joven llamada Emily Carter, una maestra de escuela de unos 20 y tantos años que se había mudado recientemente de vuelta a Ash Hollow después de años de ausencia. Emily tenía una amabilidad discreta, del tipo que se revelaba no a través de las palabras, sino a través de la atención, a través de la forma en que se arrodillaba ligeramente cuando Sunny se acercaba, permitiéndole acercarse a su propio ritmo. «Es muy enérgico», dijo Will, con una leve sonrisa que asomaba en su rostro. Emily le devolvió la sonrisa. «Creo que puedo seguir el ritmo», respondió ella con ligereza, aunque su mirada se suavizó cuando Sunny se acercó, moviendo la cola con un ritmo constante que ya no denotaba vacilación. Las decisiones no habían sido fáciles. Hannah había pasado días analizando las opciones, considerando cada posibilidad con un cuidado que rozaba la indecisión. Pero, al final, su elección no se basó en la comodidad ni en lo que sería más sencillo, sino en lo que le parecía correcto para los propios perros. Sunny y Luna irían a hogares lo suficientemente cercanos como para que se mantuviera la familiaridad, entornos donde la paciencia no se vería como una carga, sino como parte del proceso. Milo se quedaría. Hannah no lo había previsto. En realidad, al principio se había resistido a la idea, recordándose a sí misma los límites que antes creía necesarios. Pero, con el tiempo, la decisión dejó de sentirse como una elección y se convirtió en algo inevitable. Milo no necesitaba otro lugar. Necesitaba a aquella en quien ya había empezado a confiar, y Hannah, lo quisiera o no, se había convertido en parte de esa confianza. Will permanecía de pie cerca de la puerta, observando cómo se desarrollaban las silenciosas transiciones. A sus 42 años,
había aprendido a reconocer los momentos importantes, incluso cuando parecían ordinarios en la superficie. No hubo una despedida dramática, ni una demostración abrumadora de emoción, solo pequeños gestos, toques suaves, palabras tranquilizadoras y la comprensión de que algo terminaba para que algo nuevo pudiera comenzar. Rex permaneció en el centro de todo. Cuando condujeron a Sunny hacia Emily, él se detuvo solo una vez, volviéndose brevemente como para confirmar algo. Rex no se movió hacia él, no lo siguió, sino que simplemente sostuvo su mirada. Fue suficiente. Sunny siguió adelante. La partida de Luna fue más silenciosa, sus pasos mesurados mientras caminaba junto a Claire. Aunque ella también echó una mirada atrás, deteniéndose brevemente en Rex antes de seguir adelante. No hubo resistencia, ni miedo, solo una aceptación silenciosa que casi se sentía comprendida. Esa misma tarde, la clínica parecía más vacía, aunque no de una manera que sugiriera una pérdida. En cambio, daba la sensación de ser un espacio que había cambiado, dejando sitio para algo nuevo, sin dejar de aferrarse a lo que había sido. Milo descansaba cerca del escritorio de Hannah, su pequeño cuerpo relajado de una manera que antes parecía imposible. Cuando ella se movía, él la seguía, no por dependencia, sino por confianza. Rex yacía cerca de la ventana, con la mirada fija mientras observaba el mundo exterior. Pasaron los días, luego las semanas, y algo extraordinario se reveló. No todo a la vez, sino gradualmente, en pequeños momentos constantes. Todas las semanas, sin falta, Sunny y Luna regresaban. A veces era un suave golpe en la puerta de la clínica, a veces el sonido de pasos afuera, pero siempre terminaba de la misma manera, con dos perros en crecimiento corriendo por el patio, sus movimientos llenos de una alegría que no mostraba vacilación ni incertidumbre. No regresaron porque no pudieron seguir adelante. Regresaron porque así lo decidieron. Rex se levantaba lentamente cada vez, recibiéndolos no con entusiasmo, sino con un reconocimiento sereno que no necesitaba demostración. Y sin embargo, en la forma en que se mantenía erguido, en la forma en que les permitía rodearlo, apoyarse en él y sentarse a su lado, había algo inconfundible. Reconocimiento, pertenencia. Will permaneció en Ash Hollow. La idea de marcharse le había pasado por la cabeza una vez, brevemente, como siempre ocurría en los momentos más tranquilos de su vida. Pero, como muchas otras cosas, ya no tenía la misma importancia que antes. Ahora había algo aquí, algo estable, algo real. Hannah tomó su decisión en silencio. La carta procedente de Denver fue doblada y apartada, no con pesar, sino con claridad. No fue el miedo lo que le impidió marcharse. Fue comprensivo. Había pasado años buscando un propósito en lugares que prometían crecimiento. Pero lo que encontró, en cambio, fue algo más sencillo, algo más cercano, algo que no le pedía que se convirtiera en algo más, sino que le permitía seguir siendo ella misma. En una cálida tarde, la luz del sol se filtraba entre los árboles detrás de la clínica, proyectando suaves dibujos sobre el césped, donde ahora descansaban juntos 4 perros. Rex yacía en el centro, con el cuerpo inmóvil y sereno. A su lado, Sunny y Luna, ya no frágiles, ya no inseguras, se estiraban cómodamente a la luz. Su presencia es vibrante y completa. Milo descansaba cerca de los pies de Hannah, su respiración era lenta y constante, su lugar ya no estaba en duda. Nadie preguntó de dónde venían. Nadie cuestionó si debían estar juntos. Porque en ese remanso de paz, bajo la suave calidez de la primavera, algo ya había respondido a esas preguntas mucho antes de que se formularan. Después de todo, la familia no se definía por su origen, sino por quienes permanecían en ella. Desde la perspectiva de alguien que realmente ama a los animales, esta historia no trata solo de rescate. Se trata de presencia, lealtad y las formas silenciosas en que la sanación ocurre cuando nadie se aleja. Rex no salvó a esos cachorros con fuerza ni entrenamiento, sino con algo mucho más poderoso. Se quedó. Y al quedarse, les dio una razón para volver a vivir. Lo que a menudo olvidamos es que los animales no miden el amor de la misma manera que los humanos. No preguntan de dónde vienes, qué posees ni qué has perdido. Solo hacen una pregunta, a su manera silenciosa. ¿Te quedarás? Y cuando la respuesta es sí, algo extraordinario comienza a crecer. Esta historia nos recuerda que a veces el mayor acto de amor no es arreglarlo todo, sino simplemente estar presente, de forma constante, con delicadeza, sin marcharse.
Si esta historia te ha conmovido, tómate un momento para compartirla con alguien que necesite un poco de esperanza hoy. Deja un comentario y cuéntame qué sentiste, y no olvides suscribirte para no perderte más historias que nos recuerdan lo que realmente importa. Y donde quiera que estés ahora, que Dios te bendiga, proteja tu camino y llene tu vida con el mismo amor incondicional y leal que vimos hoy aquí.